Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar con nuestro curso virtual de enfermedad inflamatoria intestinal y el módulo que hoy nos ocupa es el aspecto nutricional en las enfermedades inflamatorias intestinales. Y para ello hemos invitado como coordinador de este módulo a Rodrigo Vázquez Frías, gastroenterólogo y nutriólogo pediatra. Él es doctorado en investigación en ciencias médicas, profesor de pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de México, director de la Clínica de Gastroinmuno del Instituto Nacional de Salud Hospital Infantil de México, Federico Gómez, editor de la Revista de Gastroenterología de México, tesorero de la LASPGAN y participador del Working Group de Enfermedad Inflamatoria. Y agradezco enormemente, Rodrigo, por haber aceptado esta propuesta. Está en tus manos la mesa de hoy, vos vas a coordinarla y presentar a quienes van a estar contigo en esta hora y media. Muchas gracias a todos los participantes por estar hoy presentes. Muchísimas gracias, Mónica. Al contrario, el agradecimiento, porque el honor es para mí el que haya sido convocado a este gran curso que hemos tenido. No hemos dejado de reconocerlo a lo largo de las semanas, de tal forma que es un verdadero gusto poder estar aquí con ustedes. Y sobre todo compartir con pues, dos grandes de la gastroenterología latinoamericana. Entonces, primero permítanme presentarles a mi co-coordinadora, que es Carolina Riga. Ella es gastropediatra, es jefa del servicio de gastroenterología pediátrica del Hospital de Niños de Córdoba. Carolina. Hola. Buenas noches a Carolina todos. se va a encargar de ir viendo y de coordinar las cuestiones de preguntas y respuestas que tendremos, de tal forma que los invitamos a que a lo largo de la plática de nuestra excelente ponente vayan escribiendo sus preguntas para que Carolina le dé tiempo de poderlas ordenar, porque si todos empezamos a preguntar hasta el final, de repente no vamos a poder. Entonces es importante que vayamos anotando cuando tengamos estas dudas. Y sin más, pues permítanme presentarles, no necesita presentación, pero bueno, permítanme presentarles a Marina Orsi, conocida por todas nosotros. Ella es una gastroenteróloga de talla mundial. Es jefa de gastroenterología y de patología y trasplante hepatointestinal pediátrico en el Hospital Italiano en Buenos Aires, y además es la presidente electa de la Federación Internacional de Sociedades de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica. Es literalmente mundialmente conocida. Es un verdadero placer y siempre un deleite el poderte escuchar, Marina. Ella nos va a hablar acerca de las cuestiones de aspectos nutricionales de la enfermedad inflamatoria. Es todos tuyos, Marina. Bueno, muchas gracias por la presentación. Felicitar a Mónica por este curso y a todos los que están realmente en todas estas reuniones acompañando, que a uno le da mucho placer sentir que realmente hay gente que lo que uno hace le interesa y le gusta, así que felicitaciones, Rodrigo, felicitaciones, Carolina, y un aplauso especial para Mónica y Carlos, que siempre logra toda la cuestión, digamos, técnica que nos acompaña muy bien. Así que, bueno, estamos casi cerrando el año y me gusta que entre los últimos módulos tomemos esto del aspecto nutricional. Bueno, como decía Carlos, para mí, ahora que no nos podemos abrazar, me gusta poner algunas fotos de lindos momentos que hemos compartido. Nunca logro poner en todas las fotos porque no tengo todas las fotos que me gustaría tener, pero sí me parece que está bueno compartir algunas imágenes de momentos y de los que todos nos queremos. Bueno,
Vamos a hablar un poco, describir la historia del rol de la nutrición en el manejo de las enfermedades inflamatorias intestinales, analizar un poco las ventajas y las desventajas de utilizar la nutrición como herramienta terapéutica, fundamentar el uso de esta estrategia en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias y espero que logremos promover la utilización de esta modalidad, particularmente en nuestra región. Como ustedes saben, y como muchas veces sucede en la ciencia, ciertos descubrimientos aparentemente son fortuitos, como en este caso, que fue en 1973 que un cirujano planteó que la nutrición enteral exclusiva perioperatoria mejoraba el estado nutricional, lograba mejoría clínica de los pacientes, y no solo eso, había mejoría de los parámetros de laboratorio. A mí me gusta rescatar esta publicación de 1998, porque si ustedes se toman el trabajo de ver lo que decían en 1998, las guías actuales realmente son bastante parecidas, y muchos conceptos que parecen hoy novedosos estaban planteados. Hoy de alguna manera están realmente aceptados, pero ya se venía con este tiempo desde aquel entonces. ¿Y qué es lo que se decía en aquel entonces? Que los estudios con alimentación enteral versus con terapéutica corticoidea había resultados, digamos, no concluyentes, pero se decía ya entonces que por lo menos en chicos esta estrategia, o sea, la enteral respecto a los corticoides, podía ser tan efectiva en inducir la remisión. Y este es el otro concepto que a mí me encanta y me parece muy importante por muchísimas razones, es que las dietas elementales, que son la verdad que muy poco agradables para comer, no eran superiores a las fórmulas poliméricas, más allá que se necesitaban más trabajo. El efecto de las dietas enterales no parece, y este es un concepto, piensen que esto se decía en 1998, que el efecto, digamos, positivo de la dieta enteral no estaba vinculado al sitio de la inflamación intestinal. Y que, bueno, sin lugar a dudas, esta es una estrategia terapéutica muy apropiada para el niño y para el adolescente, no solo porque mejoraría su nutrición, iba a promover su crecimiento y su desarrollo puberal, sino, y hay que subrayarlo esto, evitar la toxicidad de la terapéutica esteroidea. Diría que decían en aquel entonces que la mayoría de los centros iban a terminar utilizando esto como primera línea de tratamiento, cosa que ustedes lo han visto. Y la otra cosa es que la nutrición suplementaria, después de la terapéutica primaria, iba a ser realmente un hecho positivo asociar esta estrategia. Entonces se pensaba, y hoy pensamos lo mismo, que las dietas enterales podían tener un efecto inhibitorio de la respuesta inmunológica inadecuada que tienen nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria. No solo eso, que la alimentación enteral iba a disparar, digamos, a resultar positivo en estimular ciertos, digamos, circuitos de la inmunosupresión, logrando que promover la curación mucosa, la reepitelización de las úlceras de Crohn, y no solo eso, ahora que sabemos tantas cosas de microbiota, disminuir la carga bacteriana en el intestino delgado. Bueno, todavía en 1995, Anne Griffiths publicaba en Gastroenterology que la nutrición enteral era menos efectiva que los corticoides, pero ya Höschkel del Reino Unido publicaba en el 2000 que por lo menos era igualmente efectiva. Entonces, ustedes empiecen a grabar este nombre, Ari Levin,
que realmente ha hecho muchísimos aportes desde el punto de vista de la nutrición como herramienta terapéutica. Y él publica en el 2003 que esta es una alternativa válida a los corticoides, que es mucho más utilizado en niños que en adultos y que es más aceptada en Europa que en Norteamérica. Y este es un trabajo del 2006 del Osvaldo Borrelli, que a mí me gusta marcar esto, que si uno mira el efecto respecto a los corticoides, no hay un gran beneficio. Es decir, que desde el punto de vista del alivio sintomático, la dieta enteral no es particularmente efectiva. Pero como hoy nuestro objetivo es la curación mucosa, y es acá donde sí vemos una clara diferencia que es estadísticamente significativa. Entonces, a nuestro objetivo, que es la curación mucosa, la alimentación enteral hoy muestra esto. Todos saben cuántos de los síntomas y de las presentaciones clínicas de la enfermedad inflamatoria tienen de alguna manera que ver con la nutrición. La anorexia, el dolor abdominal, el retraso puberal, el decaimiento, la inapetencia, mismo la diarrea, la fiebre que aumenta el gasto calórico, es decir, todas estas presentaciones clínicas o estos síntomas tienen mucho que ver con la nutrición. Ni que hablar, una de las cosas más características de la presentación de la enfermedad de Crohn, que es el simple retraso puberal o el retraso de talla como única manifestación, tiene muchísimo que ver con la nutrición, con lo cual pareciera lógico pensar que esta es una muy buena estrategia terapéutica. Como ustedes saben, muchas de las enfermedades inflamatorias pueden desarrollar en el transcurso del tiempo, pero también todos ustedes saben que hay presentaciones clínicas que anteceden las manifestaciones de tubo digestivo. Esto es, por ejemplo, bastante conocido en el caso del compromiso hepático, es decir, las colangitis esclerosante, la hepatitis autoinmune muchas veces antecede y pasa bastante tiempo hasta que uno reconoce que esa hepatitis autoinmune o esa colangitis está en el contexto de una enfermedad inflamatoria. Desde luego que hay un grupo de pacientes que son los de comienzo muy temprano, o digamos, que es lo que están aumentando y a expensas de quién aumenta las enfermedades inflamatorias en el mundo, pero también en nuestra región, que son estos niños que desarrollan su enfermedad en menores de 6 años, pero también los muy, muy pequeñitos, que son los menos de 2 años. Y a nadie se le va a escapar que el criterio de niños tan pequeñitos, utilizar la alimentación enteral como estrategia terapéutica parece como lo mejor que a uno se le puede ocurrir en estos casos. Entonces, los niños con enfermedad inflamatoria intestinal tienen problemas lógicamente para aumentar de peso. La inflamación intestinal dificulta la absorción de nutrientes necesarios para crecer. Todos sabemos que el dolor abdominal y la diarrea disminuyen la ingesta habitual y necesaria. La fiebre en todos aumenta los requerimientos nutricionales. Ni que hablar que el crecimiento óseo está deteriorada y la pubertad retrasada. Esto es para que todos ustedes recuerden estas nuevas formas de enfermedad inflamatoria, que es la colitis ulcerosa atípica, que el recto no está tan comprometido, que tiene ciertas características en endoscopía alta, y recordar de las formas de la nueva forma de llamar a la enfermedad inflamatoria que antes llamábamos indeterminada, que ahora la llamamos no clasificada. Y entonces la importancia que ha adquirido a través del tiempo del estudio de las imágenes. Obviamente que la elección de nuestra estrategia terapéutica va a depender del laboratorio, la clínica, la endoscopía, la histología y los estudios de imágenes.
y no menos importante el score clínico, que lo vamos a establecer 2 scores clínicos, el CDI para enfermedad de Crohn y el BUCAI para colitis ulcerosa, y que vamos, de acuerdo al puntaje de estos scores clínicos, vamos a establecer un plan de tratamiento, que obviamente no será el mismo en las formas leves, de aquellas moderadas, de las formas severas. En todo caso, en todas las formas, vamos a encontrar un lugar para esta estrategia nutricional. También tenemos que ponernos de acuerdo que vamos a considerar a remisión cuando tenemos menos de 10 puntos y respuesta terapéutica a una disminución al menos de 20 puntos del comienzo. Como todos ustedes saben, cada día más hay más estrategias y más opciones, lo cual hace más difícil, pero también con mejores opciones, pero que creo que cada vez tenemos que estudiar más porque son muchas las combinaciones, son muchas las alternativas y que tenemos que ir aprendiendo para ver cuál es la mejor estrategia. Y ustedes saben que los aprobados desde el punto de vista biológicos en pediatría hoy por hoy hay 2, pero que hay, digamos, otros biológicos que están ya en las guías pediátricas, pero que no están aprobados, o sea que se usan lo que se llama off-label, que por otro lado ya estamos utilizando en muchos centros, incluso en la región, se están usando biosimilares, y que el trasplante fecal es otra de las estrategias a tener en cuenta. Pero obviamente estamos todos de acuerdo que la dieta enteral cumple un rol importante. ¿Y qué es los nuevos conceptos en tratamiento de la enfermedad inflamatoria? Que todos estamos de acuerdo que hay que disminuir la inflamación, lograr una inducción rápida a la remisión, mantener esta remisión, pero como decían, nuestro objetivo primario es lograr la curación mucosa sostenida, como también reducir el uso de los esteroides, reducir el número de internaciones y cirugía y tratar eficazmente las manifestaciones extraintestinales. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de nuestro paciente para hoy y también para el mañana. La pregunta es, ¿por qué está tan afectado el crecimiento, la talla, el bienestar? ¿Por qué pasa esto en estos pacientes? Porque la ingesta es inadecuada, porque como dijimos hay aumento en los requerimientos, también hay aumento de las pérdidas, hay cierto mecanismo de mala absorción y esto es lo que genera retraso puberal. Muchas veces cuando conocemos a nuestros pacientes ya alguien les indicó los corticoides y desde luego que está activada la cascada proinflamatoria. ¿Cuál es nuestro rol de todo ese menú tan amplio que tenemos hoy en día para tratar a nuestros pacientes? Elegir la estrategia terapéutica más segura, más eficaz, que le permita crecer de manera armónica para reintegrarse así a su vida con pocos efectos adversos o de riesgo en su salud. Y es por eso que se está trabajando en las que se llaman terapéuticas a medidas o personalizadas. ¿Y qué queremos decir con terapéuticas a medida o personalizadas? Que tienen que ver con los fenotipos de nuestro paciente, con su capacidad de respuesta a determinadas cascadas inflamatorias, a tratar de identificar realmente cuál es el mecanismo esencial que está involucrado, si la interleuquina 10, la 17, la 12, y bloquear selectivamente esto. ¿Para qué? Para disminuir la toxicidad y no solo lograr la curación mucosa, sino una remisión profunda y cambiar el curso de la enfermedad. Acá está de alguna manera esto ejemplificado, donde un rol muy importante tiene el TNF-alfa y el TGF-beta y la interleuquina 10. Estos son
nuestros objetivos desde el punto de vista de donde tenemos que trabajar sabemos que la microbiota de quien tiene una enfermedad inflamatoria está alterada y que es la esencia del problema en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El factor de crecimiento transformante beta tiene un papel importante en la embriogénesis, es capaz de reparar tejidos, participa en la formación de huesos y cartílagos, tiene un rol en el sistema inmunitario y, como dijimos, en la cicatrización de las heridas, en el control de la inflamación intestinal. Y acá tenemos, acá hay muchísimos de todos ustedes que saben muchísimo de microbiota, y sabemos que quien tiene los individuos saludables van a tener una microbiota diversificada, que la función de barrera está intacta, que hay una clara separación entre la microbiota y el epitelio, que el sistema inmune innato está indemne y que las células de Paneth tienen la capacidad de limpiar las bacterias mucosas y que la respuesta inmune adaptativa no está activada. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien tiene una enfermedad de Crohn? Exactamente lo contrario. Se pierde la diversidad, hay disbiosis, ahí está reducido el butirato y las bacterias mucosas, la capa delgada de moco se ha perdido y hay una translocación bacteriana con la reducción de los T reguladores, hay reducción de las defensinas y pérdida del receptor GPR43. Entonces, esta es claramente la diferencia entre los que son individuos saludables de aquellos que tienen enfermedad de Crohn. ¿Y por qué se cree que uno tiene más probabilidad o no de desarrollar enfermedad inflamatoria? Desde luego que hay un rol en la dieta occidental que tiene bajo contenido de fibra, alto contenido de grasa total, mucha proteína animal, ácidos grasos poliinsaturados, otro concepto muy importante, mucho azúcar refinado, y eso ha hecho en que tengamos un cambio importante en la microbiota, llegando a tener una disbiosis que lo que trae es mayor permeabilidad intestinal y causando una inflamación de bajo grado sostenida. Entonces, bueno, esto es lo que hoy en día, y no sé por qué uno debiera pensar que los adolescentes cada vez son los que más consumen esto, y no es menos cierto que son los adolescentes en donde es uno de los picos de la enfermedad. Respecto a qué, a la dieta saludable, con muchas más frutas, verduras y comidas mucho más saludables. Esto es el consenso, las guías de consenso en el manejo médico de la enfermedad de Crohn, y esas guías ya dicen, cuando hablan de inducción a la remisión, ponen como primer, digamos, concepto que la nutrición enteral exclusiva es recomendado como primera línea de tratamiento para inducir a la remisión a los niños con enfermedad luminal activa. Y el segundo concepto que ponen las guías es que la alimentación enteral parcial no debiera utilizarse para la inducción a la remisión, sí luego para el acompañamiento, pero no como primera línea de tratamiento. Es en el 2015 que se habla de cuál es la patogenia y por qué se justifica esta estrategia dentro del tratamiento. No solo esto, sino que se promueve el monitoreo de un cierto número de nutrientes que se mal absorben, que hacen a el impacto negativo en el crecimiento. Las deficiencias de hierro, de vitamina B12, de ácido fólico, de vitamina D, de zinc, la absorción de calcio, todo esto debiera ser monitoreado y en principio de alguna manera promover estrategias para impactar positivamente en estas deficiencias. Entonces sabemos que si alteramos el ambiente luminal del intestino,
vamos a lograr una modificación de la alteración del microbioma y de esta manera, con la dieta, inducir y mantener la remisión en pacientes con enfermedad inflamatoria. Este enfoque tiene valor como complemento de los agentes inmunosupresores utilizados actualmente, o para aumentar la respuesta, o para reducir la dosis del fármaco, o como terapia de rescate para pacientes que no responden o pierden la capacidad de respuesta a los agentes inmunosupresores. Y este es el concepto central de esta charla. Es decir, uno puede utilizar la alimentación enteral exclusiva como única estrategia de inducción a la remisión, pero también puede utilizarla combinada con los inmunosupresores, con los biológicos, para mejorar la respuesta, para reducir la dosis del fármaco, pero como acá bien dice, como terapia de rescate o cuando estos pierden su capacidad de respuesta. Y esto es el mecanismo que la fisiopatología de esta estrategia terapéutica. Entonces, existe evidencia que los estudios epidemiológicos en animales y desde el punto de vista clínico, que ciertos componentes de la dieta pueden promover o prevenir la inflamación intestinal. La dieta no solo afecta a la composición de la microbiota intestinal, sino que también sirve como sustrato para la síntesis microbiana de metabolitos, que afectan al sistema inmunitario de la mucosa. Los microbios también actúan sobre el sistema inmune de la mucosa intestinal a través del compromiso de los receptores inmunes innatos con productos microbianos específicos. El sistema inmunitario de la mucosa del huésped fortalece la función de la barrera de la mucosa e interactúa con la microbiota intestinal a través de la producción de mucina, péptidos antimicrobianos y la IgA. Entonces, ya en el 2016 se vuelve a reforzar que esta es una estrategia. ¿Y qué es lo novedoso? Desde luego que lo novedoso es que estas dietas altas en grasas, estas alteraciones de la barrera intestinal y la inmunología se restablecen con nuestra estrategia. Y acá viene este otro concepto que me parece súper interesante, que uno no solo puede utilizarla como estrategia única, como terapéutica única, sino acá está un trabajo muy interesante que muestra que si uno combina una estrategia con biológico más alimentación enteral exclusiva, va a lograr mucho mejor eficacia y mucho mejor respuesta terapéutica que si usa el biológico con alimentación enteral parcial. Y esto es un concepto que antes que esto estaba escrito y nosotros teníamos la impresión de que era así, muchas veces la gente, los médicos, los colegas, porque les parecía que hacer una dieta enteral exclusiva era un excesivo esfuerzo para el paciente, uno negociaba con alimentaciones enterales parciales. Esa negociación que hacemos todos, muchas veces nos ponemos en lugar del paciente y a veces actuamos más como tía, como prima, como abuelita que como médicos, esa estrategia de como perdonar o empatizar con el paciente de qué esfuerzo es hacer una alimentación enteral exclusiva, no parece ser igualmente eficaz que la alimentación enteral parcial. Entonces, como concepto, si vamos a tomar este camino, elijamos la alimentación enteral exclusiva, que es más eficaz en nuestro criterio desde el punto de vista de reparar a la mucosa, de cicatrizar las úlceras. Entonces, el otro nuevo concepto que me parece también muy importante es este nuevo concepto de la sarcopenia. Y lo que se ha visto es que en la fisiopatología es que no solo hay
malnutrición, sino que también hay sarcopenia en los pacientes con enfermedad inflamatoria. Y es el interjuego de la nutrición, la inflamación, el músculo, el hueso, el tejido adiposo, que debemos restaurar para lograr un paciente que se sienta saludable. Entonces, ¿qué es lo que se puede lograr el control de la enfermedad durante un tiempo prolongado? Todos los que hemos atendido una o muchas veces pacientes con enfermedad inflamatoria sabemos que tenemos etapas muy buenas, pero que muchas veces lo que habíamos logrado se va perdiendo en el tiempo. Es decir, que se puede perder efectividad de una estrategia terapéutica en el tiempo. Cada biológico controla un mecanismo de la enfermedad, pero existen vías que no están controladas que van a permitir que la enfermedad progrese. Entonces la pregunta es si estamos abordando los distintos factores involucrados. ¿Podemos hacer intervenciones para que la enfermedad progrese? Desde luego que a través del conocimiento de dónde y cuál es la vía que está involucrada, seguramente vamos a ser más eficaces. Y esto es una publicación del 2017, donde empieza a hablar de otra cosa, que es la dieta de exclusión, es decir, una dieta de exclusión teniendo en cuenta cuáles son los nutrientes más con actividad más proinflamatoria. Es decir, combinar la alimentación enteral parcial con esta dieta de enfermedad de Crohn, digamos, exclusiva, determinada. Y esto me parece que es otro concepto muy importante, porque es cierto que la alimentación enteral exclusiva es difícil de sostener por tiempos muy prolongados, y entonces esta nueva visión y este nuevo aporte desde el punto de vista de una nueva estrategia terapéutica, que es dietas pautadas con exclusiones muy definidas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos conociendo en el 2018? Las alternativas de la alimentación enteral exclusiva, cuál es la evidencia, cuál es la posibilidad de llevarla a cabo. Entonces, tengan en cuenta realmente que se está avanzando, que no solo la alimentación enteral exclusiva sirve en la remisión de las formas inflamatorias, sino que ya se está dando un pasito más en otras, digamos, impactos positivos, como son las otras presentaciones de enfermedad inflamatoria. Entonces vamos diciendo que la terapia enteral exclusiva es altamente efectiva para inducir la remisión, que es ampliamente utilizado como primera línea de tratamiento para inducir la remisión en niños y adolescentes. Y miren las cifras, las tasas de remisión van entre 60 y 80%. No sé si hay alguna otra estrategia terapéutica que sea tan altamente eficaz sin efectos adversos. Y eso es el otro elemento que hay que rescatar de esta estrategia terapéutica, que es que no hay efectos adversos. Y esto es lo que está publicado nada más y nada menos que en GAT del 2018, donde realmente marca que esta estrategia es realmente una herramienta muy poderosa para inducir la remisión y que seguramente este cambio en el microbioma es la esencia del problema. Y ahí, como decíamos, como sabemos que la patogenia incluye la disbiosis, que tiene que ver con patogenicidad y virulencia de la disbiosis que tenemos en ese intestino, con translocación bacteriana, interactuar en el metaboloma con una dieta que tenga ciertas características bien diferenciadas, como es bajo en fibra,
realmente es muy importante. Entonces, esto es el grupo de Porto, que como ustedes todos saben, es particularmente proactivo y un excelente representante de la gastroenterología pediátrica y en particular en el manejo de la enfermedad inflamatoria, que en el 2018 refuerza el concepto de la nutrición como primera línea de tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal y, digamos, empieza a poner dentro de la nutrición estas restricciones dietarias específicas y componentes de la dieta como maneras de abordar este tema. Y estas son las guías del 2019, o sea, todas las guías desde el 2012, 14, 15 y ahora en el 2019 incluyen en el algoritmo terapéutico a la alimentación enteral exclusiva, pero también empiezan a darle un lugar a esta nueva modalidad terapéutica que es las dietas esenciadas. Entonces, acá está este otro concepto que me parece sumamente importante, que es la combinación de los biológicos con alimentación enteral exclusiva, que tiene un 70.5 de tasa de remisión respecto a el biológico sin estrategia de alimentación enteral, que la tasa de remisión baja del 70 al 53%. Para ir, digamos, cerrando este tema y dando lugar a las seguramente muchas intervenciones interesantes de todos ustedes, que muchos ya conocen mucho de esto y seguramente van a poder hacer interesantes aportes. ¿Y hacia dónde tenemos que ir a trabajar? Una de las grandes, digamos, problemas en estas estrategias es el hecho de que es difícil la palatabilidad de estas estrategias, es difícil para el paciente y para la familia, dietas que parecen tan restrictivas o tan específicas, entonces muchas veces el compromiso del niño, de la familia, no es tan fácil, y yo siempre insisto que el que primero se tiene que comprometer es el médico a cargo, porque nadie va a convencer a nadie si el médico no está convencido. Y entonces la idea de esta charla es promover que de acá en más muchos de ustedes promuevan esto como primera línea de tratamiento. Y lo que hay para estudiar es cuánto va a impactar en el largo camino, si nosotros todos pensamos que la esencia es la disbiosis, seguramente que restablecer una microbiota saludable es una estrategia óptima, y cuánto esto impacta en el largo camino es lo que nos interesa. Por otro lado, cuánto es costo-efectividad de esta estrategia terapéutica, ya sea sola o en combinación. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son los beneficios de la alimentación enteral exclusiva? Hay mayores tasas de remisión, suma beneficios a la terapéutica biológica, incluso en los que han perdido respuesta, se logra curación del revestimiento del tracto gastrointestinal, hay claras mejoras de los distintos aspectos nutricionales específicos, ya sea déficit de ácido fólico, ya sea calcio, ya sea vitamina B12, los pacientes van a lograr aumentar de peso, van a lograr recuperar la talla, por cierto, un mejor desarrollo puberal, aumento de la masa muscular, mejorar la salud ósea, ahorro de esteroides, y lo que está al final no es menos importante, yo creo que podría ir al principio, que es una estrategia segura, sin efectos de riesgo. Bueno, acá homenajeando a la telemedicina, a los que son parte de mi historia de trabajo,
y a todos ustedes que nos están acompañando hoy, y de vuelta mis felicitaciones a Mónica por lo que ha logrado armar este curso, y a todos los que de alguna manera como secretarios, como coordinadores, como disertantes que he escuchado yo y he aprendido como siempre, muchísimos disertantes de este curso, así que muchas gracias, y por mí abierto a las preguntas. Muchas gracias, Marina. La verdad es que ha sido una revisión bastante completa, dando los verdaderos ángulos que existen. Si acaso algunas debilidades que pudiera llegar a tener esta cuestión de la nutrición, también ha sido bastante bien expuesto. Creo que todavía no tenemos preguntas, ¿verdad, Carolina? Yo me quisiera preguntar de forma inicial, es un comentario, pero va una pregunta. Creo que antes, bueno, más bien, creo que todos teníamos el concepto en mayor o menor medida de la importancia de la nutrición para el manejo de estos pacientes, pero lo veíamos como en dos escenarios separados. Uno, para mejorar su estado nutricional, y muy poco como una estrategia terapéutica. Y casi la poníamos para la enfermedad de Crohn. Hay que recordar que en muchos de nuestros países, dadas las características de presentación, que son un poquito más graves, y que tenemos muchos de nuestros países más colitis ulcerosa o ulcerativa que enfermedad de Crohn, como que no la teníamos en mente. Esto tiene que cambiar. ¿Qué tenemos que modificar al respecto, Marina, con lo que nos has mostrado? A ver, yo creo que lo que ha cambiado de 1973 o de 1998 es que ahora entendemos mucho más la fisiopatología. Entonces, en tanto y en cuanto entendemos que en realidad efectivamente hay una disbiosis y que la alimentación enteral apunta a modificar realmente esa disbiosis, y como digo, hoy en día se ha aprendido muchísimo de microbiota, nosotros siempre suponíamos, y seguimos pensándolo, que en realidad la enfermedad de Crohn se parece muchísimo a la tuberculosis intestinal. No le encontramos el culpable de esta historia, pero el concepto de disbiosis lo teníamos desde que somos chiquititos. Lo que no podíamos es explicar cuál era el mecanismo que ligaba el impacto benéfico de la nutrición en la curación mucosa. Yo lo que siento que a la medida que ha ido pasando el tiempo, yo que soy fan de esto desde muy chiquitita, desde que empecé mi vida y interesada en el manejo de las enfermedades inflamatorias, siempre me fascinó y me pareció que este era un camino que no entendía por qué. Ahora creo que entendemos más el por qué y podemos evidenciar, porque ahora hacemos muchas más endoscopías, porque hay mucha gente que le ha dedicado mucho esfuerzo y lo ha podido demostrar. Es decir, hoy hay mucha gente que lo pudo hacer medicina basada en la evidencia, de algo que percibíamos que era bueno. Lo que cambió en 20, 30 años es que aprendimos muchas cosas que no las suponíamos, pero no las conocíamos. Es decir, antes uno lo hacía, como lo planteas muy correctamente, porque sabíamos que teníamos que mejorarle la nutrición, porque era bueno, porque los chicos estaban muy adelgazados, porque la fiebre les... Es decir, si yo miro mis charlas de hace muchos años y miro las de ahora, este tema estaba. Lo que no podíamos
era demostrar que esta estrategia por sí sola era una terapéutica, y que era terapéutica porque actuaba en el TGF y porque actuaba con las interleuquinas y porque actuaba en la cascada inflamatoria. Yo espero que en los próximos 20 años sepamos realmente exactamente dónde cada, digamos, el déficit de ácido fólico, el de B12, esto y lo otro, cómo interjuegan en el mecanismo regulador inmunitario. Y eso es, y por qué, digamos, el fenotipo tal va a responder mejor a esta dieta que aquella otra. Y es decir, ahora yo siempre digo, le echan la pobre culpa a nuestro asado, parece que la carne roja es una maldición, y que comer pescado es maravilloso. Bueno, quizás de acá a más adelante podamos saber que quizás determinadas carnes combinadas con determinadas otras, que de aquellas frutas y verduras, cuál tiene un efecto más positivo que otro, es decir, realmente el concepto de prebiótico desde el punto de vista de la nutrición, que la nutrición es un prebiótico, es decir, todo eso ahora le estamos poniendo nombre y apellido. Lo que antes era casi una intuición, hoy yo creo que estamos entendiendo y poniéndole nombres y apellidos y mecanismos. Perfecto, muchas gracias. Creo que Carolina va a coordinar, ya llegaron las preguntas, era nada más cuestión. Hola, buenas noches. Felicitaciones, Marina, sobre todo por resaltar y dar importancia a la terapia nutricional en lo que es la enfermedad inflamatoria y en resaltarlo y en darlo a conocer, digamos, para que esto lo vayamos mejorando, digamos, e implementando. Así que bueno, voy a pasar un poco a leer algunas de las preguntas. Acá, por ejemplo, Roderick pregunta, ¿cuál es la adhesión a la dieta enteral exclusiva que tenés vos, Marina, en los pacientes tuyos? Él comenta que los pacientes de la parte privada tienen mayor adherencia que los de la parte institucional o pública. A ver, me parece excelente, y ese es un punto, y eso es lo interesante, que si uno mira Europa con Estados Unidos, ahí uno ve también la diferencia que tiene que ver realmente con situaciones de las sociedades culturales, pero también de lo que se llaman las coberturas médicas. Es decir, muchas veces, sobre todo en países como los nuestros, que si hay algo que tenemos en común es que somos todos más o menos pobres, pero no hay ricos, y entonces eso hace que las estrategias nutricionales, el sistema de salud de la mayoría de los países no entienda que esta es una estrategia mucho más barata en el largo camino que un corticoide. Pero cuando la cobertura médica, ya sea estatal, privada o lo que sea, mira lo que cuesta una deltisona, digamos, un corticoide versus lo que cuesta una estrategia nutricional, pareciera más barato el corticoide. Lo que no están pensando es todos los efectos adversos que después el sistema de salud tendrá que pagar por el uso prolongado de los corticoides. Pero eso, lamentablemente, los pagadores no miran eso. Miran, hoy, ¿qué tengo que pagar? 10 latas de esto, 40 latas de aquello, versus 4 remeditos que cuestan nada. Entonces, lamentablemente, esto hace que todos los que estamos convencidos de que esta es una estrategia muy adecuada, tengamos que hacer un enorme esfuerzo en convencer al niño, convencer a la familia, además lograr que el sistema de salud lo acompañe. Es decir, es
mortal. Casi todos perdemos en estas batallas, excepto que estemos muy convencidos. Es decir, es enorme el esfuerzo. ¿Y cuál es la tasa, digamos? Porque Rodrigo me preguntaba cuál es la tasa de eficacia. Yo te diría que hoy por hoy estaríamos, si yo tengo que ponértelo en números, en un 60%, puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque es mucho, llega un momento que o la familia, o el chico, o los médicos nos agotamos. Es decir, es mucho el esfuerzo. Entonces llega un momento que dicen, bueno, sí, dale el corticoide y chao. Sí, sí. No, nos ganan, a veces nos ganan. No hay que bajar los brazos, y creo que hay que... No, bueno, por eso creo que es muy importante entender esto, entenderlo en la profundidad y entender que nosotros estamos eligiendo una estrategia a veces para un chico que tiene 3 años. Entonces, si yo pienso que tengo que pensar en una enfermedad que lo tiene que llevar a ser un padre o una madre sana, y tengo que ir muchos años por delante, y todos los efectos adversos que puedo tener en cuenta con todas las estrategias que tengo, realmente la estrategia nutricional tiene que ser mi primera línea. Perfecto. Acá Catherine pregunta, si la nutrición enteral total también es igualmente eficaz como coadyuvante en la forma de presentación de una enfermedad de Crohn con compromiso perianal. A ver, los estudios, digamos, de eficacia están la mayoría hechos en las formas luminales. Es decir, desde luego que en la forma perianal no hay la misma experiencia, pero también es cierto que no cabe duda que, como yo les mostraba, utilizar esta estrategia combinada con un biológico que es probablemente una estrategia súper eficaz en las formas perianales, pero las formas perianales muchas veces fracasan solo con un biológico, o por ahí no es duradero. Entonces, lo que un poco les quiero transmitir, que no es que estamos diciendo que ciertas estrategias terapéuticas no son la primera línea de tratamiento en ciertos fenotipos o ciertas presentaciones, pero que incluso, por ejemplo, en la enfermedad perianal, si yo le combino a la alimentación enteral exclusiva, me va a ir mejor. Perfecto. Bueno, Adriana Benavides pregunta, dice, primero que la nutrición enteral también ha sido recomendada para mantener la remisión de una colitis ulcerativa administrada como parte de del tratamiento, pero si su uso está también indicado en la colitis ulcerativa como inducción de la remisión. En realidad, estudios que hoy por hoy, y por otra parte las guías, no lo incluyen como una estrategia de inducción a la remisión en colitis ulcerosa. Digamos, es un camino que todavía hay que transitar. Es decir, está muy demostrado en el Crohn luminal. En todo lo demás se está trabajando. Es decir, hoy, si uno tiene que elegir una estrategia terapéutica en colitis ulcerosa, no va a utilizar, si uno es riguroso y en medicina basada en la evidencia, no va a usar alimentación enteral exclusiva. Hay otras estrategias. Eso no quiere decir, como les digo, que nosotros en 3 años, 5 años, haya, digamos, explicaciones que nos permitan combinar de manera diferente. Porque nosotros en la colitis ulcerosa hoy tampoco tenemos muchas opciones, y las opciones que tenemos en realidad tienen bastantes riesgos en el largo camino. Entonces, yo espero que conozcamos más de patogenia y podamos usar, no sé si la misma alimentación enteral exclusiva, una combinación, o estas dietas de exclusión diferenciadas, también para colitis ulcerosa. Es un camino a recorrer.
Perfecto. Acá Marina Vera Lucía te pregunta, dice que ella tiene experiencia con dieta enteral exclusiva y los beneficios, pero se le presentó el primer caso de una paciente que empezó una dieta de exclusión cuando hizo una recaída. Entonces ella te pregunta si has tenido experiencia en pacientes que le has indicado dieta de exclusión para enfermedad de Crohn y cómo te ha ido, digamos. No, gracias Vera. Nosotros vamos a empezar justamente este camino de utilizar la dieta de exclusión diferenciada o con exclusión establecida como una estrategia. Pero te voy a decir que muchos pacientes lo han hecho por sí solos. Es decir, muchos de nuestros pacientes cuando empezaban a no andar bien o porque les parecía, por ejemplo, autoexcluirse el gluten y los lácteos, yo les diría que hoy en nuestros pacientes es casi un clásico. No porque nosotros se lo propongamos, pero mucha gente ha tomado el camino sin orientación de algunas dietas de exclusión. Yo creo que lo que nos ha faltado a nosotros, como les digo, es conocimiento y base para establecer qué dietas de exclusión, y yo creo que también ahí, el otro día, Otley, que es un canadiense que está trabajando mucho, dio una charla excelente en el Congreso NASPGHAN, que comparó todas las dietas existentes para enfermedad inflamatoria y cosas tenían de común, todas las que hay, las del CHOPS, la de Ari Levin, y etcétera, y todas excluían el gluten. Todas. Y casi todas tienen básicamente más carnes blancas que carnes rojas, más, digamos, grasa insaturada que grasa saturada. Es decir, si uno analiza, digamos, todas las dietas que hay circulando de exclusión, tienen elementos comunes. La pregunta es, ¿cómo se adaptan estas dietas que no están generadas en nuestro medio a nuestro medio? Es decir, si yo tengo que utilizar la dieta, por ejemplo, de Ari Levin, que tiene almendras, que tiene mucho pescado y demás, no sé cómo se adapta, por lo menos a la Argentina, en nuestra vida cotidiana, y cuál es el costo. Costo para la familia, costo en hábitos, costos en la sociabilidad de ese chico. Es decir, me parece que este es un interesantísimo camino a recorrer, pero que hay cosas que hay que ver también cuál es la adaptación a la región, porque todas estas dietas están probadas, hechas y diseñadas en lugares que se come distinto, con hábitos culturales diferentes. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, en una de estas, en mis patriadas de hacer estas dietas a mis pacientes, que me pedían un bife, me decía, ¿cuándo voy a comer asado? ¿Y cómo le vas a decir a un argentino que va a estar sin comer asado porque le va a hacer mejor al Crohn? Es muy difícil. Yo no lo podría hacer por lo pronto. Por más que me prometieran que me curan la mucosa, no sé. O sea, también, no, de verdad, estas son las cosas que uno tiene que pensar, es su cultura y también costos. Es decir, ciertos pescados en países como los nuestros no es fácil, ni siquiera su disponibilidad, ni siquiera si son, digamos, cómo son las cadenas de frío. Por eso creo que entender la fisiopatología o entender la patogenia nos va a servir para adaptar el concepto a nuestra región, y ese sería el desafío, lo interesante. Bueno, un comentario en relación a eso que dijiste, Marina. Yo creo que también una forma de poder convencer a ellos y a uno como médico es poner tiempos, ¿no? O sea, sabemos que esta terapia nutricional estamos convencidos de que es muy beneficiosa, lo transmitimos a la familia, al niño,
pero también le podemos dar un tiempo, porque la curación de la mucosa va a ayudar a que uno pueda liberar la dieta posteriormente. Entonces, por ahí eso también ayuda, ¿no? Y bueno, por suerte estas dietas están diseñadas con timing, es decir, la enteral exclusiva tiene 8 semanas y las de exclusión, primero tienen muchas exclusiones, pero se van agregando alimentos, pero también, y yo supongo que en la mayoría de los países les pasa lo mismo, también hay modas en esto. Y hoy la moda de las dietas de exclusión está en el adolescente. Esto ha cambiado. Es decir, los adolescentes hoy en día, los adolescentes sanos están haciendo dietas veganas, están haciendo dietas vegetarianas, porque se le da la gana y es la manera de ser rebeldes contra lo establecido. Entonces uno ahí tiene un espacio para trabajar. Es decir, el tema del concepto de nutrición como terapéutica y como mejoría o como salud está hoy en el adolescente. Y yo creo que podemos ir por ese camino. Bueno, acá Silvia Bravo te pregunta, ella dice que tiene un paciente adolescente con enfermedad de Crohn y alimentación enteral exclusiva. Le está dando la fórmula modular IBD y con el inicio de la terapéutica, de la ingesta de la fórmula, aumentó el número de sus deposiciones. Entonces ella te pregunta qué comentario tenés al respecto en relación a eso. En realidad, la dieta enteral exclusiva empieza a ser efectiva entre el 10º y 14º día. Por ahí los primeros días no es tan eficaz. Entonces, ese es uno de los problemas, que no es rápidamente efectiva. Esa es la gran diferencia con el corticoide. Corticoide vos se lo das y rápidamente tenés alivio sintomático. En esto no, y digamos, habrá que ver además por qué aumentaron las deposiciones. A veces hay que sumarle un antibiótico, es decir, a veces hay que utilizar una otra estrategia, digamos, de acompañamiento. Honestamente, digamos, mi experiencia, digamos, con la alimentación enteral exclusiva, que una vez que uno pasa los primeros 15 días, después realmente el beneficio es muy sostenido. Pero dice que está también con biológicos. Bueno, la pregunta es si el biológico está en la dosis indicada, porque a veces también pasa esto, que cuando hay mucha diarrea, el biológico se pierde, la alimentación se pierde por la misma diarrea, es una especie de círculo vicioso. Entonces, nosotros todavía no tenemos dosaje de niveles, entonces por ahí uno cree que está con un biológico en una dosis adecuada y en realidad por la diarrea misma es más lo que pierde que lo que le llega al lugar indicado. Digamos, no es que esta es la única estrategia, sino que esta es una estrategia que puede ser única o combinada. Y cuando no funciona, uno tampoco, esto es como los biológicos. Es decir, yo pruebo con uno, si me va bien, voy bien, y si no me va bien, cambio a otro y veré. Es decir, como decíamos, también depende de cuál es el camino o la ruta de la cascada inflamatoria que está comprometida, que no siempre es la misma. Y por ahí también considerar qué grado de actividad de esa enfermedad de Crohn, porque bueno, sabemos si vamos al algoritmo de Porto, si el paciente tenía factores de riesgo como úlceras muy profundas, si tenía, digamos, una enfermedad panentérica, sabemos que la nutrición enteral va a ser como coadyuvante, ¿no? El biológico es el indicado, bueno, si tiene patología perianal, por supuesto, también. Con lo cual, bueno, habrá que ver en el tiempo la respuesta a ambos. Sí, pero... a ver, si uno
piensa que hoy en día se está utilizando incluso como terapéutica de rescate cuando todo ha fallado. O sea, ese es un concepto muy importante. Y yo no puedo dejar de recordar a Bob Baldassano, que es uno de los grandes referentes en enfermedad inflamatoria pediátrica, que él tiene enfermedad de Crohn y él hoy, porque ha fracasado todo lo demás, la única estrategia terapéutica que usa es la alimentación enteral exclusiva, y lo hemos visto en el Congreso tomándose su Modulen. O sea, digamos, eso es contundente. Sí. Bien. Bueno, acá Graciela te pregunta, ¿qué experiencia tenés con el uso de probióticos en niños con enfermedad inflamatoria? A ver, los probióticos que no hay en la Argentina, pero que, bueno, los pacientes que muchas veces logran traer, el único que tengo experiencia es con BCL3 en el pouchitis. No he usado otros probióticos en el manejo de estos pacientes porque, digamos, no hay hoy en día evidencia del uso, y cuando estos pacientes en general muchas veces son pacientes muy complejos y entonces uno no se siente cómodo en utilizar cosas que no están más que probadas, y entonces en mi experiencia y en la experiencia, digamos, del grupo de nuestro hospital, el único con el que nos manejamos es con BCL3, que lo hacemos traer. No tengo experiencia con otros. No sé, Mónica, si ustedes tienen... No, igual. No. La única experiencia no es para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria, sino para los periodos en que pudiera Clostridioides difficile de repente hacer como un exabrupto, ¿no? Y que hacemos el diagnóstico diferencial, podríamos asociar, o hay información acerca de que ciertas cepas, Saccharomyces, pudiera ayudar, pero nunca en un evento agudo, ni mucho menos para inducir la remisión de la enfermedad. Perfecto. ¿No hay ninguna otra pregunta, Juan? No, y también pienso que son las 9:15 acá en nuestra Argentina, ya llevamos 1 hora y cuarto largas. No sé, me parece que podemos dar por concluido la noche de hoy, el curso de hoy. Yo agradecer a Marina y a todos ustedes por la participación. Me voy con conceptos también muy, muy importantes, ¿no? Y esto que uno tenía como la nutrición enteral importante en el tratamiento para la enfermedad de Crohn, desde hace muchos años, incluso antes que sea establecido en guías o en algoritmos, la hemos utilizado. Me parece muy importante esto, ¿no? De la posibilidad de tener el concepto de esta nutrición enteral exclusiva como rescate ante el fracaso de otros tratamientos. Me parece que eso es un punto sumamente importante, dado que si bien hay muchas alternativas terapéuticas, no tenemos tampoco tanta diversidad hoy por hoy en medicación con distintos mecanismos de acción. Tenemos estos anti-TNF por ahora nada más, supongo que esto ya vendrá, pero la alimentación enteral está comprobada, su eficacia en cuanto a curación mucosa. Entonces lo teníamos antes como un tratamiento de inicio, y yo creo que la tenemos que tener hoy como tratamiento a lo largo de toda la evolución de un paciente pediátrico. Me parece que ese concepto que hoy Marina dio es algo, digamos, fundamental, como que me parece el más importante de toda la charla en el día de hoy. Y sí, y también fue hermoso, digamos, el hecho de haber tenido desde el uso fortuito y la historia de la alimentación. Yo recuerdo también desde hace muchos años, cuando empecé,
esta disputa que había en cuanto a corticoides y alimentación enteral exclusiva, y cómo Europa propiciaba la alimentación y cómo Estados Unidos y Canadá, incluso Ann Griffith, que luego en el 2017 vino a la Argentina en el simposio Garrahan, y ella nos decía, yo antes no la usaba y había hecho incluso un trabajo donde veía la eficacia entre corticoides y alimentación enteral exclusiva, y que daba, bueno, ligeramente superior para los corticoides, pero habían tomado a pacientes con enfermedad de Crohn con compromiso colónico. Cuando ellos sacaron a esos pacientes con compromiso colónico, vieron que la efectividad de la alimentación enteral exclusiva era mayor. Entonces también en la bibliografía parecía que alimentación enteral exclusiva era para enfermedad de Crohn luminal, pero de compromiso de intestino delgado. Y nosotros tenemos otro fenotipo en Latinoamérica y en Argentina, lo sabemos, en donde la pancolitis de Crohn es una manifestación fenotípica frecuente. Entonces, nosotros como médicos por ahí no lo indicábamos tanto, hasta que empezamos a hacer nuestra experiencia y vimos esto, la curación mucosa. Y cuando uno luego de 8 semanas de alimentación hace una endoscopía y obtiene la curación mucosa y sin efectos adversos, me parece que es, digamos, fundamental. Pero lo teníamos como tratamiento de inducción, como era más eficaz, y esto también se dice en la bibliografía, en pacientes que tienen reciente diagnóstico que en los pacientes que llevan larga data de evolución de su enfermedad. Esa ventana terapéutica de todas las medicaciones y de la alimentación enteral exclusiva también. Entonces lo teníamos como el inicio, y hoy por hoy estamos hablando de tenerlo a mano para toda la evolución de un paciente y como coadyuvantes de tratamientos, ¿no? Sin esperar este fracaso de todos los tratamientos, sino como coadyuvante. Me pareció fundamental y muy, muy, muy oportuno, Marina, este rescate, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Mónica, gracias a Rodrigo, a Caro y a todos los que participaron, preguntaron y todo lo demás. Así que, y bueno, nos estamos viendo en la próxima reunión. A mí realmente este curso me ha parecido todo maravilloso, fantástico, lo he disfrutado muchísimo todo. Así que muchas gracias y hasta la próxima.